Muy buenas tardes a los presentes y muchas gracias por su disponibilidad. Y muchas gracias también a la organización por la invitación. Y vengo a hablarles hoy del papel de la enseñanza privada con el ejemplo de lo que ha ocurrido en Europa, América Latina y Portugal, y más concretamente con el proyecto del Instituto Piaget, que está más ligado con la CPLP y los países paloplos, países de lengua oficial portuguesa. Lo que voy a hacer, y voy a intentar no ser muy pesado, voy a intentar hacer un contexto de cómo quiero presentar este contexto. Primero voy a hablar de lo que es la enseñanza superior privada, cómo se ha dado en términos europeos, cuál es el proyecto del Instituto Piaget, que es el que yo conozco mejor. ¿Por qué? Bueno, pues yo lo he elegido por la función que ocupo y también porque se enmarca en lo que podemos llamar un caso de estudio, o sea, de cómo se lleva a cabo un proyecto de enseñanza privada superior y cómo se amplía a toda la CPLP, más centrada en África, pero también en Brasil. Como todos ustedes sabrán, a lo largo de los años, y cuando hablo de a lo largo de los años, quiero decir en la enseñanza superior en general. Hasta finales de la década de los 70, pues tuvimos una intervención estatal en la oferta. En la enseñanza se consideraba básicamente una responsabilidad estatal. Teníamos un modelo que el Estado providencia que tenía que asegurar todo. El Estado consideraba que con ello consideraba la democratización del acceso y de mejorar el reparto de los recursos y intervenía directamente en el papel de la enseñanza superior. En las décadas de los años 80 hubo un movimiento mayor de la privatización de los sistemas educativos. Esto ocurrió y los ejemplos que doy son los ejemplos de América Latina, que son los que reflejan los estudios. El crecimiento del estudio de la enseñanza superior privada surgió como consecuencia del aparente fracaso del sector público y se reconocen 4 dimensiones de este fracaso. Para empezar, la enseñanza superior se considera que tiene un papel de palanca social que ya no se podía mantener. Hubo y existió siempre una excesiva politización de lo que era la enseñanza superior. Finalmente, con el cambio económico dejó de existir la posibilidad de fuese adecuado la enseñanza y, por último, fue la incapacidad de respuesta del Estado para la cada vez mayor creciente demanda. Los 3 primeros justifican la aparición y crecimiento de la enseñanza superior privada. Y los casos concretos de América Latina, el cuarto es el que explica el crecimiento de la enseñanza superior en Brasil. En el caso concreto de Portugal, en Portugal la enseñanza superior privada surge siempre como una especie de debate ideológico entre lo que es público y privado, que es algo reductor porque deja de lado lo principal, que es el servicio social y el servicio a las comunidades. En Portugal empezamos a tener un estudio superior privado que surgió después de la Revolución y surgió como una especie de subsistema periférico al sistema público, primero de una forma muy embrionaria. ¿Y esto por qué? Porque la estabilidad económica, los cambios de los paradigmas, el apalancamiento del poder de compra, pues acabaron por permitir que más gente accediese a la enseñanza superior. Y el Estado pues tuvo dificultad en seguir manteniendo este tipo de enseñanza. Y acabó por dar espacio a la creación de una oferta formativa que pudiese llevar a cabo las instituciones privadas.
En Portugal, y ahora hablo no para los que están aquí, sino para quien nos está escuchando por Internet, el sistema de enseñanza superior se divide en dos subsistemas, público y privado. La red pública la mantiene el Estado, incluye el universitario, politécnica, militar y policial, y la privada la mantienen cooperativas de enseñanza o empresas, cooperativas de enseñanza como nuestra empresa. Y después tenemos también la Iglesia Católica, que es una institución de enseñanza superior pública no estatal, ¿vale? O sea que acaba siendo privada. Está en régimen de concordato. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, pues tenemos una enseñanza que depende de las condiciones socioeconómicas del país, y esto es normal porque es privada. Comenzó en 1978 y tenía una cuota de mercado del 5,3%, debido a la expansión fortísima de la enseñanza obligatoria. Y esto acabó siendo lo que garantizaba que las personas estudiasen. Tuvo una cuota del 57% en el 96-97 y cada vez fue más regulado por una oferta cada vez más, una apuesta ideológica de ampliar la oferta pública, y esto, claro, afecta al sector privado, y en este momento representa la cuota un 23%, pero en recuperación. ¿En recuperación por qué? Porque la enseñanza privada ya tiene un lugar consolidado en Portugal. Es una enseñanza regulada, tal como el público, a través de las agencias. Son formaciones con un ámbito diferente que intentan afirmar la calidad. Es un sistema que se considera fuerte y que es fundamental, que crea empleo cualificado y existe espacio para hacerlo bien y para que la enseñanza privada pueda dar salida a áreas en las que el público a lo mejor no puede estar. También es evidente que la enseñanza privada en Portugal y también en el resto de Europa, que es el ejemplo que yo conozco mejor, se enfrenta a bastantes desafíos. Para empezar, el desafío que es muy habitual en Portugal y también en otros países del sur de Europa, que tiene que ver con el freno que supone la burocracia y el conservadurismo. La burocracia atrasa muchísimo los procesos, y eso no es diferente en la enseñanza privada. La disminución de la natalidad, estos son datos, cada vez hay menos gente naciendo, menos gente que va a llegar, esto es previsible. Hay algunas situaciones que no prevemos, pero esta está prevista. Cuando se confirman las previsiones, ya vamos a ver, de aquí a 3 o 4 años, va a haber una caída muy grande de los jóvenes de 18 años. La integración, el intento de meter los objetivos del desarrollo, de los objetivos de los proyectos educativos en los ODS. El modelo híbrido pues también se ha visto enfrentado al conservadurismo del que hablaba, bueno, las metodologías activas de enseñanza y aprendizaje, sobre todo a distancia, y la internacionalización, que es uno de los motores de la sostenibilidad, y todo lo que forma parte de lo que es un modelo de investigación superior, investigación, fuentes de innovación, vínculos con la comunidad, etcétera. O sea, todo lo que debe ser la misión que de la enseñanza superior lo está cumpliendo la enseñanza privada. ¿Qué tenemos que llevarnos de aquí? Bueno, pues que somos una alternativa en términos democráticos que corresponde a la libertad de opción que tiene el ciudadano. Y ese es el papel que tiene en la enseñanza superior y que nadie le puede negar. Ahora voy a presentar nuestro proyecto, el del Instituto Piaget, que, como digo, es un caso que, como tantos otros de los que fueron surgiendo, bueno, el instituto surgió en el 79, pocos años después de la Revolución, surge como una cooperativa de enseñanza superior. Somos una institución privada sin ánimo de lucro. O sea, las ganancias se reinvierten directamente y así conseguimos crecer a otras localizaciones. No hay dividendos
para repartir. Es una cooperativa sin ánimo de lucro, para bien o para mal. Y su primer presidente honorario fue el pensador Jean Piaget. Efectivamente, autorizó la utilización de su nombre para financiar, para fundar una institución pública de enseñanza superior. Así surgió, así se bautizó y así aparecimos en opciones que no siempre fueron las más obvias. Por ejemplo, las opciones que siempre tuvimos fue de ir a localizaciones menos obvias, más periféricas, en las que hubiera menos oferta y en las que pudiéramos contribuir al desarrollo de las regiones. Y, por ejemplo, no estamos en Lisboa, estamos en Almada, no estamos en Oporto, estamos en Gaia, estamos en el interior de Trás-os-Montes, situaciones difíciles donde quien quería estudiar tenía que irse a otro lado. Hemos ido al Algarve, al Alentejo, y ese es nuestro proyecto. Estamos en el Algarve, en Viseu, está en Almada y en Gaia, porque efectivamente contribuimos para el desarrollo de las regiones. Hemos hecho nuestro trabajo de intentar desarrollar esas regiones. Esas regiones se han desarrollado con nosotros. Nosotros hemos formado parte como motor para formar ciudadanos, y la apuesta en el interior y en las zonas menos favorecidas es una apuesta que no se gana sola. O sea, y lo digo, por supuesto, sin ningún tipo de connotación. O sea, cuando el Estado sale del territorio, cierra los servicios públicos, el tribunal disputa la escuela, pues nosotros tampoco nos podemos quedar. Y por eso también acabamos por salir, porque no somos una isla. Hemos salido de esta forma, pero también nos hemos tenido que ir ajustando de esa forma. Y así es como hemos ido el proyecto. Este proyecto tiene casi 50 años, que es una edad respetable. Y en estos 40 y tantos años hemos formado más de 40.000 diplomados solo en Portugal. Así que es un proyecto con gran dimensión en el área de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. El instituto en este tiempo pasó la mitad de su vida en un proceso de internacionalización. Esos son los que, en nuestro caso, empezaron en África. Y hablo de África porque creo que para entender lo que es un proyecto de internacionalización en África, creo que hay que entender el contexto de ese continente. Es un continente que representa un porcentaje brutal, el segundo mayor, más de 1 billón de habitantes, y a pesar de toda esa dimensión y de toda esa población, representa únicamente 1,9% del PIB mundial. En África se encuentran 21 de los 30 países más pobres del mundo, que viven por debajo del umbral de la pobreza, de $1 al día. Y es un continente, por ello, completamente desafiante en términos de realidad. Tiene una realidad muy compleja y tiene carencias de todo, de infraestructuras, de recursos, la calidad de las formaciones, la falta de profesionales en muchas áreas, entre otras cosas. Las universidades no son una novedad de ahora, vienen del tiempo colonial, allí surgieron las universidades, y después de las independencias de diferentes países fueron adoptadas como símbolos nacionales, como el presidente, la moneda, la bandera, etc. Y así lo fueron también las universidades. Fueron también un instrumento de las potencias coloniales para asegurar y mantener a sus élites intelectuales. Por eso diríamos que en África hubo 3 periodos: las universidades coloniales, las universidades de la independencia y las universidades del desarrollo, que sería de las que estaríamos hablando en este caso, y que acabaron por siendo las responsables de que hubiera espacio para que creciese el privado. En un primer momento hay mucha gente que llega a la universidad, pero claro, no se consigue dar salida o dar respuesta a esa demanda, porque los estados no conseguían dar salida a esa demanda tan amplia. Y lo que se hizo fue regular la enseñanza privada para conseguir
dar salida a la demanda. Y así apareció en África las necesidades económicas, la falta de financiación pública, una apuesta por la calidad y la propia experiencia que muchas universidades ya traían de otros lugares y de otras latitudes y que llevaban a África, pues fue la que creó ese espacio. Es obvio que la enseñanza superior, no tenemos ningún estudio que niegue que es un motor de desarrollo social, de mejora de la calidad de vida y que incluso la enseñanza superior privada contribuye a la cualificación de la mano de obra, evitar la fuga de cerebros. Hay muchas ciudades, hay muchas personas que se quedan allí, que se van por allí, del país y no desarrollan la economía local. Y el Estado también consigue mejoras gracias a la tributación de todos los proyectos que allí se instalan. Creo que la enseñanza superior en África sí funciona. La enseñanza superior privada también tiene espacio. La internacionalización es una condición para que los proyectos puedan crecer y la enseñanza en África, la enseñanza privada, representa un mundo de oportunidades dentro de los desafíos a los que se enfrenta. Un 60% de los habitantes tiene menos de 25 años, 1 billón de personas, 60% menores de 25 años. Las tasas de participación en las escuelas ha ido creciendo, por lo tanto llega mucha más gente a la universidad. Las matrículas desde el año 2000 se han duplicado. 10 millones de estudiantes, pasó de 4 a 10 millones de estudiantes y menos del 10% de los estudiantes que están en edad universitaria están matriculados en la enseñanza superior porque no hay capacidad para dar respuesta a la demanda. Por tanto, la enseñanza superior es una oportunidad. A mí hoy se me ha dado el desafío del desarrollo de un proyecto de enseñanza superior en la comunidad de países de lengua oficial portuguesa. La CPLP es una comunidad muy grande que ocupa el 7% del planeta, más de 300 millones de habitantes, tiene un peso grande, una dimensión enorme, y va desde realidades como Brasil, que es el 5º mayor país del mundo, hasta Santo Tomé y Príncipe, que es el país más pequeño de África. Dentro de la CPLP tenemos a los PALOP, que son los países africanos de lengua oficial portuguesa, donde están Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, y Guinea Ecuatorial, que adoptó el portugués como lengua oficial, pero que bueno, no está en el proyecto. Y aquí voy a entrar en lo que es el Instituto Piaget en el mundo, es nuestro proyecto, y en las localizaciones en las que nos encontramos. Estamos, después de alguna consolidación en Portugal, ampliamos las raíces para otras localidades, creamos universidades desde el principio en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Brasil y Cabo Verde. Y estamos hablando de un proyecto que ofrece todo tipo de formación, ingeniería, ciencias sociales, educación, salud, medicina, etcétera, en los diferentes niveles de formación, licenciaturas, maestrados, doctorados, etcétera. Si me lo permiten, quiero presentar el ejemplo de nuestro proyecto en estos países. Y voy a empezar por Angola. Angola es un país que cuenta con más de 30 millones de habitantes, un país grande, un 10% de la CPLP. Tiene enseñanza superior privada desde 1999 y casi el 70% de las instituciones superiores de Angola son privadas precisamente por la falta de respuesta de la enseñanza pública. Tiene unos 300.000 estudiantes. Los datos varían mucho, son muy fluctuantes en África. Pero bueno, es un proyecto con una dimensión grande. Cuando fuimos a Angola, en 1999, la guerra civil acabó en 2002, fíjense, en el Instituto Piaget fue en el 99 y en un momento en el que estaba en guerra. Y ahí fue cuando empezó el proyecto. Nuestro fundador y presidente cuenta la historia de que estaban en obras y estaban haciendo la universidad y que recibía llamadas telefónicas diciéndoles que era un proyecto peligroso, que el país estaba en guerra
y que podía haber problemas y que igual era mejor no seguir allí. Y la respuesta siempre era la misma. Tantas veces echan abajo el edificio, tantas veces los vamos a reconstruir, porque esa es una de las características que tiene el Instituto Piaget en todas partes. Es construir universidades o proyectos desde el primer momento, desde los cimientos, porque considera que es un motor de desarrollo para la comunidad, no para nosotros, sino para la misión que tiene en mente, que los proyectos sean autónomos. O sea, ¿qué significa? ¿Era más fácil no correr riesgos? Pues sí, claro, se podía alquilar una cosa aquí o allí y si la cosa saliera bien, pues luego se vería si se construía o no y si no, pues te ibas y punto. No, la apuesta siempre fue el mayor riesgo porque se considera que es un proyecto que se permite el desarrollo en esos países. ¿Por qué? Porque somos una cooperativa sin ánimo de lucro y el destino de los excedentes ya está asignado. Los vasos comunicantes, los proyectos existen para que otros puedan nacer. Y Angola no fue diferente, siempre fue así. Se creó en el 99, en el año 2000 nació la Universidad en Luanda, en 2004 se creó el Instituto Politécnico de Benguela y a lo largo de estos años la universidad ya ha diplomado a más de 15.000 estudiantes, que es un marco bastante interesante, un hito interesante para un país que ha salido de una guerra violenta y difícil hace relativamente poco. Nuestro proyecto en Cabo Verde nació había unas fotografías bonitas, pero hay una falla técnica que mostraré después. Nació, digamos, en el mismo momento, más o menos. Cabo Verde tiene una característica interesante en términos de enseñanza superior. Es un archipiélago con 500.000 personas y mucha gente en la enseñanza superior. Curiosamente, para un país tan disperso, tiene 10 instituciones de enseñanza superior, 2 públicas y 8 privadas. Ya es un mercado complejo, con ello se entiende. Lo que sucedió es que no tenía legislación para la enseñanza privada cuando llegamos. Solo había una reglamentación para el no superior. Había aquí un vacío legal que demoró casi 10 años en rellenarse. El gobierno adoptó la legislación, lo que hizo por decreto autorizó el funcionamiento del Instituto Piaget en Portugal. Lo que tenemos en Cabo Verde es una universidad que funciona con autorización del Instituto Piaget de Portugal para colmar la brecha que existía. Tiene un polo en San Vicente, en Mindeo, y también funciona con varias especialidades hace muchos años. Cabo Verde es un país de los más interesantes para quien quiere en términos de enseñanza privada, porque en el contexto africano, tanto por su ubicación, su estabilidad política, porque se considera uno de los financiadores, pues recibe muchos fondos de la Unión Europea y es relativamente sencillo tener previsiones. Es como un portaaviones para la gran paz social. Es un país sin problemas en términos de los llamados problemas típicamente sufridos en África. Como está muy dependiente del apoyo europeo,
también tiene ahora un problema grave de crisis. Ahora en Mozambique, semejante a Angola, más de 30 millones de personas, una influencia de todos los países que lo rodean y que eran colonias inglesas. Claro, naturalmente, tiene una forma de funcionar diferente, un crecimiento de la enseñanza diferente por ello mismo. Se ve la diferencia, aún por el hecho de que conducen por la izquierda, es el único que conduce por el lado equivocado, diríamos. Tuvo un crecimiento exponencial en 75, en la altura de la independencia tenía solo una universidad, Eduardo Monglade, y ahora tiene 250.000 estudiantes, poco para un país tan grande y tan disperso geográficamente. Cuando llegamos para dar respuesta a la demanda, debo decir que solo 40% de las instituciones son públicas, por lo tanto la mayor parte son privadas, y esto en términos de oportunidades, un país que crece, existen igualmente, el gobierno financia tanto a las públicas como a las privadas. Hay fondos para la sostenibilidad de privadas y públicas, lo cual es poco habitual en lo que se diría países de la CPLP. Llegamos en 99. En 2002, después, creamos la Universidad Jean-Pierre Gilles de Mozambique en Beira. No presten atención a esta diapositiva. Creamos la Universidad Jean-Pierre Genet de la Beira. Es una más modesta que en Angola, 10 veces menor, pero que ha funcionado y ha crecido. Se desarrollará hacia Maputo, Jean Piaget. En Guinea-Bissau diría que fue uno de los mayores retos, porque parecía extraño que un país que no tenía estado, la primera vez que yo llegué, la sensación es que no había luz. La primera vez que llegué de visita para el proyecto no había luz en ningún lado, solamente la pista del aeropuerto. Todo funcionaba con generadores. Hasta hace un año funcionó con generadores la universidad. Es un país que no importa quién estaba, porque cada vez había un ministro diferente. Es un país que tiene estas particularidades, pero de hecho el pueblo no necesita nuestra apuesta. Es esto precisamente, un país con tantas limitaciones que asusta más de lo que es en la realidad. Son más de 2 millones de personas, que ha superado todos los objetivos en términos de números de estudiantes. Funcionamos ahí, tenemos pocas instituciones, casi todas localizadas en Bissau. Todo está por hacer allí. Hablamos de un reconocimiento en 2010.
hasta hacer nuestras infraestructuras. Fue una de las mayores inversiones privadas en términos de educación en la ciudad de Bissau, porque la construimos desde los cimientos. Y llegamos a Brasil, salimos de África. Naturalmente, CPLP no se afirma sin tener en cuenta a los 300 millones de brasileños. Brasil es un proyecto interesante, el mayor y el país más poblado de Palops. 2.600 instituciones públicas, 2.300 privadas, pero 75% de lo que son los matriculados están en la enseñanza privada. Una desistencia tremenda de estudiantes con avances, pero alguna percepción también de menos calidad de algunas instituciones por ser tan distantes. Hay una dicotomía de apreciación de lo que es la enseñanza a distancia, que tiene un peso muy grande, que podría decir que nuestro proyecto es 100% presencial como un factor de extensión. Como he dicho, estamos allí desde 2013. Mañana se llevará a cabo el evento en la facultad, como fue credenciada, tuvo el estatuto de universidad con ciertas regulaciones del ministerio. Como nosotros, tiene que haber visitas, evaluaciones, etc. Y claro, una universidad tiene mucho mayor autonomía, y este es el mayor desafío de las instituciones de enseñanza superior, esta autonomía de que necesitan para florecer. Nosotros, de alguna manera, en términos de lo que construimos en Portugal y tras fronteras, siempre se hizo en esta lógica, ir a las comunidades, servirlas y después tener dirigentes locales y que las universidades sean de ese país, no son nuestras. Es así que deben ser. Siempre hemos ido a lugares recónditos, pero así hemos aportado el desarrollo en las mismas. De alguna manera, esta puesta en la lengua portuguesa, la difusión de la cultura, la formación de cuadros, es el contributo en términos de lo que es la misión de internacionalización, que forma parte de lo que debe ser siempre el objetivo de CPLP, que reclamamos como nuestro, lo útil y lo construido, y lo que podemos decir como balance de estas décadas es que la enseñanza superior privada tiene un papel fundamental, es un factor de cambio, de crecimiento, desarrollo, y vale la pena. Nuestra función es esta, con más o menos retos, más o menos dificultades. Es así que seguiremos creciendo y apostando aquí y en otras ubicaciones. Lo que yo he querido traer aquí es solo un ejemplo dentro de lo que son las oportunidades y desafíos de trabajar con públicos y con países donde hay tantas carencias y donde podemos marcar la diferencia. El orador se disculpa por las cuestiones imprevistas de la tecnología, pero agradece la atención.